que hace maravillas, dándole poder. Rápidamente esta mañana se titula Una experiencia viva. ¿Cuánto queremos tener experiencias vivas con Dios? Porque no es lo mismo que a usted le cuenten que usted lo viva. ¿Cuántos dicen amén? No es lo mismo que usted tenga un encuentro personal con Dios, que usted tenga una revelación de Dios personal a su vida, a que de pronto usted lo escuche de otras personas. Realmente, si algo debemos anhelar, todos los que estamos aquí en esta mañana, es tener precisamente esas experiencias reales y vivas con nuestro Dios. Vámonos a ir al primer libro de Samuel, al capítulo 3, por favor. Primero de Samuel, por favor, capítulo 3, del versículo 1 en adelante. Ahí vamos a leer. Primero de Samuel, capítulo 3, del verso 1 en adelante, dice la palabra del Señor. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y ayúdenme usted con el verso 2. ¿Cómo dice el 2? A ver, ayúdenme. ¿Cómo dice? Y aconteció un día, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse, de modo que no podía ver. Oiga, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Vean ustedes el 4. ¿Cómo dice? Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Lee el 6. Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, vuelve y acuéstate. y leamos todos el 7, ¿cómo dice, por favor? Y Samuel había conocido aún a Jehová, y la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me ha llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí que yo, he aquí haré yo una cosa en Israel, que quien la oyere le reteñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y demostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Oiga, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo, hijo mío Samuel, y él respondió, y aquí él le dijo, ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres la palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo sin encubrirle nada. Entonces él dijo, Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Vamos a dejar hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Mire, si otro tema le pudiéramos poner a esto, le pudiéramos llamar el ocaso de un ministro también. La que terrible, terrible, hermano, quiero primero que pongamos en contexto la situación espiritual que se vivía no solamente en el pueblo de Israel, sino también en el mismo santuario, en el mismo templo donde Dios
había decidido habitar. Quiero que lo veamos bajo esta perspectiva. Dice, el joven Samuel, ¿qué era lo que hacía el joven Samuel? Se iba a la cancha todas las tardes. Santo. Y el joven Samuel visitaba la discoteca todos los viernes. Y el joven Samuel se iba con sus amigotes a vagar todos los días. ¿O cómo dice ahí, jóvenes? El joven Samuel ministraba a Jehová. A ver, y la palabra ministrar, ¿qué significa en este contexto? A ver, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. A ver, ¿qué ministraba? Porque hay gente que hace un solo masacón con este término. Algunos dicen el Señor ni administra, dice, administra. Es que el Señor administra su cuerpo. Un poco extraviada. ¿Pero qué significa que Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí? ¿Qué significa que hoy un joven ministre a Jehová en presencia del pastor Jerry? ¿Ah? Yo le decía así, eso es ministrar a Jehová, es servirle. Dije que ministrar a Jehová es servirle. ¿Sabe qué están haciendo mis hermanas servidoras allá atrás? Están ministrando a Jehová. Amén. ¿Sabe qué estuvo haciendo el hermano Juan? Acomodando, ministrando a Jehová. Ministrar a Jehová es servirle. Porque entendamos algo, usted no le sirve a los hombres, usted le sirve a Dios. Y ojo, si usted le sirve a Dios, más le vale que lo haga bien. ¿Por qué? Porque no le está sirviendo al hombre. Amén. Aquí el salario no lo pagamos nosotros. Aquí el salario lo paga el Rey de Reyes o Señor y Señor de Señores. Ahora, hay salario y hay reproche también. Y yo quiero salario, no reproche. ¿Y usted? A ver, todos los que sirven al Señor en algo aquí, levanten la mano y digan, Señor, yo quiero salario, no reproche. Entonces lo que hagamos para Dios, ¿cómo tiene que ser hecho? Con excelencia, con alegría, con responsabilidad, con seriedad, tratando de estar puntualmente a la hora de su privilegio y de su ministerio, porque usted no le está sirviendo a los hombres. ¿Qué está haciendo el hermano Nino ahí? Ministrando a Jehová. Y aguantando que yo lo moleste a cada rato cuando lo moleste. El joven Samuel ministraba a Jehová, servía el templo, barría. Amén, limpiaba los utensilios. Probablemente se encargaba de encender las lámparas. O sea, él vivía. Usted conoce la historia de Samuel, ¿o no la conoce? Aquí tenemos varios Samueles, por cierto. Ojalá que se les haga bien la palabra hoy. ¿Verdad? Porque tenemos varios Samueles aquí. Entonces, oiga, Samuel ministraba, servía a Jehová. Pero aquí está la condición espiritual que imperaba en aquel momento. Mire lo que dice la siguiente parte del verso 1. Y la palabra de Jehová, ¿qué pasaba? Escaseaba en aquellos días. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? No había revelación de Dios. ¿Y qué significa cuando no hay revelación de Dios, Esmeralda? Cuando no hay revelación de Dios, óigame aquí, mírame aquí. Cuando no hay revelación de Dios, cuando no hay palabra de Dios, no hay guía, no hay dirección, no hay luz. ¿Me puede decir amén a lo que estoy diciendo? Si por algo como pastor yo me afano, créame, me estreso, es porque yo siempre estoy deseando que Dios se revele, que Dios se manifieste, que Dios haga algo en favor suyo. Porque eso significa que estamos siendo un ministerio que está funcionando, un ministerio que está activo, un ministerio que está conectado, un ministerio que está siendo efectivo en el ministerio. Si no, hermano, mire, si no hubiera habido presencia de Dios hay, pero si no hay ese rema, si no hay esa administración, si no hay esa palabra que viene de Dios, de pronto a veces nos vamos un poco hasta cargados, estresados. ¿Cuántos se han sentido liberados en la presencia de Dios esta mañana? Porque cuando la unción se derrama, cuando la unción se manifiesta, el ambiente cambia. ¿Cuántos dicen amén?
Mi hermana venía con dolor en sus manos, con artritis. ¿Cómo se va hoy? Contenta y sana. No más pastillas que afecten los riñones. ¿Quién hace eso? La unción. Dígale de lado, dígale, la revelación es necesaria. La revelación es necesaria. Y voy a decir esto con temor y temblor. Y qué terrible es cuando un pastor, cuando un ministro, cuando un predicador de la palabra no tiene esa revelación. ¿Por qué? Porque va a la deriva. ¿Por qué? Porque está todo el tiempo buscando invitados y otros pastores que le vengan a hacer el trabajo. Porque se le acaba el mensaje. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Porque se le cerró el chorrito, hermana. Y qué terrible es cuando alguien abre la Biblia para querer predicar y no encuentra dónde predicar en toda la Santa Biblia. Amén. Y en algunos de los casos, ¿verdad? Cantan 2 horas, predican 10 minutos y se acabó. Porque no tienen revelación. Y usted como pueblo de Dios necesita revelación. Y usted como pueblo de Dios necesita visión. ¿Sabe qué hice? ¿Qué traté de hacer ayer con las mamás? Inyectarle visión. Que vea más allá de lo natural. Amén. La palabra de Jehová escaseaba. No había visión con frecuencia. No había alianza. La Escritura dice que sin visión, a veces me completa aquí en el verso, sin visión, sin visión, sin visión, el pueblo se desenfrena. Porque cuando no hay visión, y ya lo vamos a ver, cuando no hay visión, hermano, no se ve con claridad. ¿Y cómo va usted cuando no ve con claridad? ¿Alguna vez usted se ha levantado sin encender las luces y de repente ¡pum! ¿Verdad? Y se le olvidó que había dejado algo puesto por ahí y ¡pam! Se pegó el tropezón. ¿Por qué? Porque no ve con claridad. Es necesario en el Señor tener una visión clara. ¿Cuántos dicen amén a lo que estoy diciendo? Yo estaba revisando esto en estos días en mi corazón. Y yo decía, bueno, el trabajo pastoral que el Señor me ha encomendado. Yo empezaba a revisar esto en mi mente. Decía, la visión es que el pueblo sea capacitado para ir al cielo. Porque al final lo más importante es ir al cielo, hermano. ¿De qué sirve tener grandes casas, tener un montón de carros y tener un montón de dinero y ir al infierno? No sirve de nada en realidad, porque el tiempo que vivimos aquí, escasamente llegaremos a los 90, ¿verdad? Ya estamos viviendo un periodo de gracia, pero luego viene una eternidad. Entonces usted tiene que ser capacitado, ¿sabe para qué? Para entrar al cielo. Pero ahí está, algunos solo centran la visión en el capacitar a los santos para ir al cielo. No, también hay que capacitar a los santos para vivir en la tierra. Porque no es posible que estemos en la tierra deseándonos ya ir para el cielo porque ya no hayamos que hacer. No, hay que ver la mano de Dios, hay que ver el respaldo de Dios, hay que ver el poder de Dios actuando en favor de nuestra vida. Qué terrible habrá sido y qué frustrante habrá sido para aquella generación de cristianos donde le decían que Cristo ya viene y que no los ponían a estudiar porque la venida del Señor estaba pronta y se quedaron sin estudio y se quedaron ignorantes, hermano, sin un desarrollo personal en la vida por causa del Evangelio. ¡Qué terrible! No, yo promuevo que los jóvenes se preparen, que estudien, que no se queden, que se esfuercen, que se fajen, que le creen a Dios para salir adelante. Pero que igualmente se preparen espiritualmente, que amen a Dios, que sirvan a Dios, que se consagren, que se santifiquen para Dios. Ahí está la dualidad de nuestra vida. No podemos ser una eminencia y podemos ser una excelencia espiritual y materialmente, hermano, estar pidiendo cacao. No, tenemos que ver el respaldo de Dios. Capacitados para entrar al cielo y capacitados para vivir en la tierra. Amén. De eso se trata el Evangelio. De que realmente usted y yo tengamos claro que lo más importante es Dios. Que lo más importante es el reino. Que lo más importante es lo espiritual.
¿Cuántos dicen amén? Que tengamos, que las mamás sean esas Rebecas que le enseñan a sus hijos el valor de lo espiritual. Porque ¿quién le enseñó a Jacob que la bendición de la primogenitura era lo más importante? Su mamá, Rebeca. Por las mamás que no vinieron ayer, pero les vamos a dar este pequeño dulcito. Fue Rebeca, a quien Dios le dio la visión de quién sería el primogénito. Fue a Rebeca. Por eso es que el papá, los papás, ¿verdad? Este es el mes de los papás, aleluya. Le vamos a celebrar a los papás también, ¿verdad? Pero los papás a veces viven desconectados. Ellos viven conectados en el Barça, en el Real Madrid, en la Alianza, pensando, ¿verdad?, qué película van a ver y que ya se estrenó La Mujer Maravilla. Algunos hombres son así, un poco desconectados en realidad. En cambio la mujer, mire, ¿a quién amaba Isaac? A Esaú, porque él no sabía lo que Dios había hablado. En cambio Rebeca, ¿qué tenía Rebeca? La visión clara. Dios le dijo a Rebeca: el mayor servirá al menor. Dicho en otras palabras, el heredero de la promesa será el menor, no el mayor. ¿Y sabe qué hizo Rebeca? Lo mantuvo cerca. Y dice que Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, mientras que Esaú todo el tiempo andaba vagando de cacería. Aquí hay Jacob y hay Esaú. Ninguno dijo nada, porque hay algunos que solo la vagancia les alegra. Y lo peor es que no trae nada bueno a la casa. Aleluya. Está hablando el Padre. No, hay que ser Jacob. Mejor quietos. Ninguno dice ayúdanos. Necesitan el del Señor. ¿Tú sabes qué? Samuel estaba en el templo sirviendo, trabajando. Amén. No había palabra, ni había visión con frecuencia. Y veamos que dice el verso 2. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento. ¿Qué dice el final del verso 2? Cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. ¿Qué estaba perdiendo Elí? ¿Qué estaba perdiendo Elí? ¿Y quién era Elí? El sacerdote. Era el sumo sacerdote. Era el jefe de los sacerdotes. Era el pastor de los sacerdotes. Levánteme la mano todos los hombres y todas las mujeres que tienen responsabilidad de hogar aquí. Levánteme la mano. ¿Quién es el sacerdote del hogar? Aunque esté jovencita Karen, ella es. Usted es. Espero que no se me esté quedando ciego. Espero que no se me estén quedando ciegos. Y el niño se levanta y le dice: mamá, ¿cómo que el culto? No, hoy vamos a ir al culto. Su tata dice que nos va a llevar a los chorros. Uy, se están quedando ciegos. Mamá, que vamos a ir a la iglesia hoy. No, tenemos la piñata de tu prima. Vamos a ir a bailar mejor allá. Se están quedando ciegos. ¿Quién es el que se está quedando ciego? Ya lo vamos a ver a través de mí. ¿Quién es el que se está quedando ciego? A ver, ayúdenme. Aquel que deja de poner a Dios como el primer lugar y empieza a poner todo lo demás alrededor de su vida como más importante que Dios. Dios es primero. Y Dios quiere que nosotros le demos a Él el lugar que le corresponde. ¿Cuál es el lugar que le corresponde al Señor? El primer lugar en nuestra vida, el primer lugar en nuestro corazón. Y tenemos que amarlo por encima de todas las cosas. Denle ese aplauso al Señor. A mí me sorprenden las palabras de Jesús cuando Jesús está enseñando y dice: los enemigos del hombre, dice, serán los de su propia casa. No piensen que yo he venido a traer paz. Yo he venido a traer espada y contienda a la tierra, dijo, porque se levantará el padre contra
Porque cuando tú reconoces a Jesús, la venda te cae de los ojos y tienes una visión clara de lo que Dios es y de lo que Dios representa, los demás siguen ciegos. Ellos no entienden. Habrá más de alguna expresión de esta, se escuchará en algunos hogares. ¿Y qué vas a hacer tanto a la iglesia? Y de que soy una iglesia, querés pasar metida. Vos monja quizás hubieras más a hacer. Y esas son las expresiones que se oyen de parte de los ciegos. Y vos que solo metido en la iglesia y solo metido en la iglesia. No, hombre, si hay vida, venite, vámonos para el mar. Ciegos. Y después, cuando vienen las consecuencias, venimos corriendo a pedir cacao. ¿Por qué? Porque muchas veces nos empezamos a quedar ciegos. Hello. Ah, no, yo sí puedo, voy los domingos a la iglesia. Yo entre semana vivo ocupado. Y a veces pueden venir y no vienen. Ciegos. Este mensaje será de pocos amenes a pesar de la música. Pero usted sabe cuando se está empezando a quedar ciego. Y mire, yo voy a defender esto siempre. Y nosotros tenemos un equilibrio. Ayer estuvimos celebrando con las mamás aquí. Pero pregúnteme si no vivía el partido del Madrid con la lluvia a las 12:30 del día. Y la pastora dice, esa depresión que te agarra, déjeme le dije que ahorita no celebramos. Yo viví lo pobre, lo grité. Y después le mandé unos mensajes a algunos seguidores del Barça. ¿Sabes el pleitizo también? ¡Uy, qué pecador el pastor! No, hay un equilibrio, somos espíritu, alma y cuerpo. Claro, después nos vinimos a gozar con las hermanas aquí. ¿Ves? Yo me gocé viendo a las hermanas entrando en los pasteles, a los muebles, a los alqueires, reventando la piñata, ¿ves? Qué bueno. Tomando café, tomando gaseosa. ¿Sí o no? Y hubo un momento espiritual, ¿o no? La administración de la palabra. Algunos recibieron en la administración de la palabra. Pero no vamos a hacerlo todo como que andamos volando todo. Ay, hermano, volemos todos. Porque no tenemos los pies en la tierra. No, si tenemos los pies en la tierra. Necesitamos descanso. Ya se me metió un día de esto se me metió la idea y la voy a ejecutar. Viene un retiro de hombres. Y nos vamos a ir a una montaña. Y que nos caiga un leñazo. A los montañones, llévalo, déjame. Dice llévalo, mire, ya no dice vamos. Creo que no vamos a ir a Paneca con los hombres. Jóvenes y hombres, pero solo varones. A acampar, nada que le digo un hermano, y no habrá un corredor, que es corredora, la intemperie. No somos hombres. Aleluya. Ninguno de los hombres dijo amén. Solo yo me voy a ir a acampar. Es que los hombres se han ablandado en este tiempo. Pues ya está cremita para hombres, dice. Los bebés hombres nos han hecho bien metro. Bueno, en la modernidad a veces arruina las cosas. Pero sigamos aquí mejor. ¿Qué pasaba con los ojos de Elí? Comenzaban a oscurecerse. Es delicado quedarnos ciegos espiritualmente. Es delicado que otros estén experimentando, que otros estén viviendo y yo no esté experimentando ni viviendo nada. Tenemos que anhelar de Dios. Dígale al lado que sus ojos nunca se oscurezcan. Anhelen de Dios. ¿Y cuántos de los que irán al Betel saben que allá Dios se va a manifestar, Dios se va a revelar, Dios va a hablar, Dios va a hacer cosas impresionantes con la vida de todos los que participan? Va a ser algo glorioso. Para eso nos estamos preparando. Dice el versículo 3, y Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y interesante lo que dice el final del 3.
y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. ¿Qué representa eso, hermano? ¿Qué significa que la lámpara de Dios fuese apagada? Y una cosa es quedarse ciego, pero todavía está vivo. Otra cosa muy diferente es cuando la lámpara se te apaga. Y cuando la lámpara se te apaga, huye. Ahí la cosa se pone seria. Pero a ver, pregunto esta mañana, ¿qué significa que la lámpara de Dios se apagase? Salvador Leonel Ambrogi. ¿Presencia de Dios? No hay presencia de Dios. El respaldo de Dios. Pero literalmente en el templo, ¿qué significaba eso? Se recuerda que uno de los artículos, uno de los utensilios del templo, ¿cuál era? La lámpara de oro. ¿Y cómo tenía que estar esa lámpara de oro en el tabernáculo, en el templo? Encendida las 24 horas del día. ¿Y qué significaba, Douglas, entonces que la lámpara se apagara? Que ya no habrían sacerdotes encargados de hacer que esa lámpara permaneciese encendida. ¿Quién es el encargado, al menos en este templo, que la lámpara permanezca encendida? Ella y yo. Amén. Y el equipo de ministerio de esta iglesia. Por esta semana estaremos en semana de ayuno y oración, porque queremos estar seguros que la lámpara siga encendida. ¿Y quién es el encargado que la lámpara de Dios permanezca encendida en su vida? Yo, no soy yo, es usted mismo. Usted sabe cuando se está apagando. Toque a la idea, usted sabe cuando se está apagando. Dígale. Usted sabe cuando está entrando en cortocircuito, dígale. ¿Verdad? Se le cruzaron las líneas y ya no quiere nada de Dios, ya no quiere venir a la iglesia, ya solo es pretexto, ya solo es excusa, ya solo poniendo pelos, que esto, que lo otro. Usted está en cortocircuito. Amén. El cable se le chamuscó, el de la red principal de energía eléctrica, y se apagó. Ya está en la iglesia por un acto religioso, no por una vivencia con Dios. Ay, me escucho los amén. Ya está en la iglesia nada más por costumbre, porque está en la iglesia revisando el teléfono, viendo el chat, como que no pasa todo el santo día en eso. Si todo el día pasa en eso. Hay algunos aquí que duermen con el teléfono aquí a la oreja. Aquí lo ponen. Las 11, las 12, la 1, las 2, a las 2. Solo se despiertan y abren el teléfono. Y ya lo ponen y se vuelven a dormir. Allá como las 2 horas de la madrugada, otra vez decir, a ver, digo que quién le va a estar escribiendo a las 3 de la mañana. A no ser que su novio sea sereno. Porque su novia trabaja en una discoteca. Ay, no. Pero una cosa al teléfono, qué terrible. Yo digo, así deberíamos estar con Dios. Tan pendientes, tan conectados. Ay, hermano, pero en Dios a veces nos vamos poniendo ciegos, y después de que nos vamos poniendo ciegos, hermano, le vamos perdiendo el interés a lo más importante y más valioso, que es nuestra vida espiritual. Toque a le digan, ¿cómo está tu vida espiritual? Ya nada más es una costumbre, ya nada más es un acto religioso, ya nada más usted viene de manera mecánica a desempeñar su privilegio, ya no hay pasión, ya no hay alegría, ya no hay gozo, ya no hay anhelo, ya no hay deseo, no hay nada. Amén. Te estás apagando, hermano. Ya solo humeas. Y se apaga tanto que después el humo literal empieza a fumar otra vez. Es la misma sombra. Aleluya. No me dicen amén, me afligen más todavía.
antes que la lámpara de Dios se apagara. Uy, dígale de lado que nunca su lámpara se apague, dígale. Que nunca su lámpara se apague. Que nunca usted se vuelva nada más una fachada espiritual, solo una fachada nada más, porque en realidad no es nada. Escuché los amén. Se ha fijado que hay gente que solo es una fachadita nada más, una buena escaparate y una buena vitrinita, pero después de eso no hay nada. Bien maquilladita, bien bonita, los hombres bien arregladitos, bien vestiditos, bien aleluya, gloria a Dios, amén, pero allá adentro, la cosa está complicada. Amén, hermanos, amados. Antes que fuese apagada, ¿qué sucedió antes que la lámpara se apagara? Dios, Jehová, empezó a llamar a Samuel. Lo llama en 3 ocasiones. Y en 3 ocasiones, ¿qué fue lo que hizo Samuel? ¿A dónde corría Samuel? Corría a su líder, al sumo sacerdote. Aquí estoy, ¿para qué me ha llamado? Yo no te he llamado, anda a acostarte. Y llegaba otra vez la voz de Dios. ¿Y qué hacía Samuel? Se iba nuevamente a su líder. ¿Para qué me llamó? Yo no te he llamado, anda a acostarte. Entonces para mí surgen algunas preguntas muy puntuales con las que vamos a ir aterrizando en el mensaje, porque ya me queda poco tiempo. ¿Por qué Samuel creía que quien le hablaba era Elí? Uy, eso sigue pasando hoy en día, fíjese. De pronto Dios está hablándole por la palabra y usted está bien enojado, me están tirando. Por mí lo está diciendo el pastor. No, mami, papi, es Dios que te está hablando. No soy yo. Si al final yo tengo una filosofía pastoral muy clara, usted se la gana. Si hace lo bueno, Dios lo bendice. Si hace lo malo, Dios tratará. Amén, pero es Dios. Nunca yo me he sentado donde me siento a preparar mi mensaje a pensar en alguno de ustedes, jamás. En 19 años de ministerio yo estoy, Señor, ¿qué? Papá, que le comparto a tu pueblo hoy, Señor, ¿por dónde, papá? Dime, dame la revelación, Señor, dame palabra para tu pueblo. Ahora, si usted cada vez que la palabra se comparte, se ve identificado, debería de estar dando saltos de alegría. Porque Dios le está hablando. Pero ¿cuál es la actitud que muchos toman? ¿Cuál es la actitud? No, jamás. ¿Qué otra actitud? Por mí lo está diciendo. ¿Y por qué no? ¿Acaso estoy predicando en la calle? Como la hermana Silvia venía por primera vez, yo qué sabía, no me recuerdo ni qué fue lo que dije. Molesta a la señora, la de dicho, esta maitra, la de decir ese hombre, todo lo que yo pensaba hacer. Era Dios hablándole. Ese es el problema cuando Dios te está hablando y tú crees que no es Dios por tu carnalidad, por tu bajo nivel espiritual, por la condición en la que te encontrás, por la situación de tu alma. La gente se ciega, la lámpara se apaga y cree que es el hombre quien habla cuando es Dios el que está hablando. Es Dios el que habla a través de la palabra. Y Samuel, Jehová le hablaba a Samuel y Samuel corría a él. No, si algo debemos anhelar es que Dios nos hable. Si algo debemos desear es que Dios nos guíe. Tener una visión clara es importante. Creo que eso estaré hablando en el culto de la tarde, cuando el tema se llamará corramos en pos de la visión. Porque cuando yo tengo una visión clara, sé a dónde voy, sé qué es lo que quiero, sé el esfuerzo que debo de hacer para lograrlo. Pero cuando yo ando, hermano, en una mezcolanza de visiones, cruzándome con situaciones que no tengo claro en realidad para dónde voy, la visión tiene que ser clara. Díganle de lado, la visión tiene que ser clara. Y entonces en la tercera vez Elí reconoce algo. ¿Qué fue lo que Elí reconoció? ¿Cuál era realmente
el problema de Samuel. Vivía en el templo, le servía a Jehová, pero oiga, no lo conocía. Y es demasiado grande la pregunta, pero ¿conoce usted a su Señor? En el versículo 7, vamos hasta el 7, dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová. ¿Y cómo es que estaba en el templo? ¿Y cómo es que servía en el templo? Y todavía no conocía al Señor. Ministraba a Jehová, vivía, dormía cerca del arca del pacto de Jehová, y no lo conocía. ¿Es serio, verdad? ¿Es serio o no es serio? ¿Y cómo llegamos a conocer a Dios? De muchas maneras, pero una de las maneras en las que usted y yo lo accesamos de manera más fácil es cuando realmente tenemos comunión íntima con Él. Cuando yo empiezo a tener comunión íntima con Dios, Dios me puede empezar a hablar en lo íntimo. Dios puede empezar a ministrar mi alma en lo secreto. Mas tú cuando ores, entra ¿a dónde? A tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, ¿qué hará? Comunión. ¿Cuánta comunión tenemos en lo secreto? Porque de esa manera se conoce al Señor. Siempre que digo esto me resuena la palabra de Mateo capítulo 7, si no estoy equivocado, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos, y yo le declararé: no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Es que para conocer al Señor hay que tener comunión. Y si usted es algo que todo el tiempo le vale sombría la oración y le vale un pepino el ayuno y no le interesa en lo más mínimo entrar en su aposento y tener intimidad con Dios, nunca lo va a conocer. Y podrá estar en el templo mucho tiempo y podrá aún servir al templo, pero eso no te garantiza que conoces al Señor. Eso es quedarte nada más y yo no digo: ya no sirvamos. No, hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Hay que servir, sí, pero hay que tener comunión con Dios. Porque si no te vuelves un servidor mecánico. Hacer de hermano Sergio que es divino el mecánico. El servidor mecánico, no, te vuelves un servidor por costumbre nada más. A la manera de Marta. Afanados, sirviendo aquí, allá, corremos, vamos, venimos, pero no conocemos al Señor. Para Dios era más valioso estar a sus pies oyendo su enseñanza que estar corriendo preparando los frijoles. Hay que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Tampoco nos vamos a ir al extremo. Pues sí, todos busquemos a Dios. Ajá, y nadie va a barrer, y nadie va a trapear, y nadie va a limpiar, y nadie va a hacer nada. Entonces, ahí está el equilibrio. Ahí está el equilibrio. Hombres y mujeres en comunión con Dios son los que le sirven. Y bendigo a todos los hombres y mujeres de esta iglesia que sirven, que tengan una verdadera comunión con Dios. Ah, qué gozoso, dijeron amén. Ayúdanos, Padre. Y dice la palabra que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. ¿Y cuál fue la clave para que Dios empezase a hablar con Samuel? ¿Cuál fue la clave? Él lo sabía, pero había dejado de hacerlo. La próxima vez que oigas la voz, le dijo, ¿qué tenía que decir Samuel? ¿Qué era lo que tenía que decir? Habla
porque tu siervo oye. Le dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si te llamare dirás en el 9, Jehová, habla Jehová, porque tu siervo oye. ¿Con quiénes se relaciona el Señor? Con los siervos y con las siervas. ¿Cuándo nos declaramos siervos y siervas del Señor? Servidores, pues. Pero yo no tengo un ministerio. ¿Y eso qué significa? Usted puede servir a Dios hablando a la gente de Cristo. Usted puede servir a Dios invitando a gente a la iglesia. Usted puede servir a Dios de muchas maneras, sin tener un nombramiento oficial en la iglesia. Amén. Habla, porque tu siervo oye. ¿Y qué fue lo que Dios? Vamos terminando. La masa, por favor. Son las 12 ya. Y son las 12 y la gallina no se cose. ¿Qué fue? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio a Samuel? ¿Conoce la historia? ¿Usted no la conoce? ¿Cómo me cerré ahí todavía? ¿Cuál fue el mensaje que Dios le dio? Un mensaje de juicio para la casa de Elí. Y Dios dijo: yo voy a cumplir, yo voy a ejecutar mi juicio sobre la casa de Elí, porque ha permitido que sus hijos pequen y no se los ha impedido, no los ha estorbado. Ni siquiera, dijo Dios, no les impidió, dijo, ni siquiera los estorbó. Uy, más pegados se quedaron ustedes. Vuelvo a los papás y a las mamás. Usted tiene que estorbar el pecado a sus hijos. Usted jamás puede tolerar y consentir el pecado en su casa. Ay, no me dicen amén. Yo por eso, pastor, no ando averiguando lo que andan haciendo, para no saber mejor. Pues debería de averiguar y saber. Amén. Usted debe estar al tanto en lo que sus hijos, porque usted se puede estar consagrando y usted se puede estar santificando, y el enemigo puede estar haciendo pedazos su casa, no por usted sino por sus hijos, el saber en qué andan y con quién andan. Aleluya. ¿Qué dice la palabra? Que Dios juzgó la casa de Elí porque no les estorbó a sus hijos el pecado. Se lo puede permitir aquí. Tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Dios ama al pecador, pero odia el pecado. Y usted tiene que hacerle reflexión a sus hijos de lo que están haciendo mal. No es posible que usted felizmente, te vas a ir al baile, vaya pues, como a las 12 de la noche que te vengas. Y acuérdate que mañana tenemos que ir a la iglesia temprano. Anda el bicho en el baile, fumando, tomando, y el siguiente día vamos a la iglesia. ¿Aló? Usted tiene que confrontar el pecado, porque el pecado nunca le dejará buenos resultados. Amén. Mejor terminamos ya, ¿verdad? Pero ¿sabe qué fue lo peor de lo peor de lo peor? Eso fue lo peor de lo peor de lo peor. Que cuando Samuel le da toda la revelación a Elí, ¿qué fue lo que el sacerdote dijo? ¿Cuáles fueron las palabras finales del sumo sacerdote? Con eso sí, terrible. Le dijo: Jehová es, que Él haga como Él quiera. Llegó a tal grado la ceguera, llegó a tal grado que la luz de Dios se había apagado en él, que ya no ven que Dios haga lo que quiera, sean sus hijos. ¿Y cómo terminaron los hijos del sumo sacerdote? Muertos.
Eso se llama llegar al extremo de la negligencia, la desplicencia, ¿sí o no? Si Dios de repente se te aparece en sueños en la noche y te dice: Salvador, todo esto tenés desordenado en tu casa, arreglalo, porque si no yo me voy a entender con vos. Y Chapa se despierta: ¿qué me habrá querido decir el Señor? A veces entendemos claramente lo que Dios nos está diciendo, pero se llama de ver: Dios va a tratar. Pues Señor, si no tengo ganas de arreglar nada. Tomar las cosas en Dios con esa frialdad, con esa presencia, es terrible. ¿Me oye? Mire, me encanta cuando la palabra dice: y si el ladrón supiera a qué hora su casa sería saqueada. Si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón llegaría a robar su casa, ¿qué haría? Ciertamente velaría. Y hay un ladrón que quiere robar su casa. ¿Cómo está usted? ¿Estarás tú velando como las 10 vírgenes? ¿O estamos, hermano, desplizados? ¿O ya no valió sombrío? ¿Ya no valió un pepino? Amén. No, tenemos que levantarnos y hacer lo que debemos hacer en Dios. Anhelar. ¿Cuándo dicen amén? Primero se mete usted, luego empieza a orar para que se metan los demás. Porque a veces queremos ver que Dios se manifieste en los demás. Revelaste, Señor, en el fulano, en el mengano. ¿Y usted qué? Bueno, primero tenemos para nosotros. Y luego veremos cómo los de nuestra casa van siendo contagiados con esa presencia de Dios. Amados, lo que viene de Dios para nosotros es grande. ¿Está orando el Señor o no está orando? ¿Está actuando el Señor o no está actuando? Está actuando. Démosle ese aplauso fuerte al Señor.